desde una manera diferente, para que comiences a pelear la batalla correctamente. Fortalécete en el Señor, para que tengas estrategia y sepas dónde tirar esos golpes, sepas cómo pelear la buena batalla de la vida. Fortalécete en el Señor, no te rindas. Tenemos que reconocer que no podemos pelear las batallas de nuestra vida solamente en nuestras propias fuerzas, porque nuestras propias fuerzas nos fallan, no nos ayudan, a veces nos abandonan, a veces flaquean nuestras propias fuerzas. Solamente en nuestra propia capacidad no, eso nos desgasta y nos lleva poco a poco a desanimarnos. Eso trae un desgaste en nuestra vida espiritual y nos lleva poco a poco al desánimo, al ya no querer seguir adelante. Es por eso que muchos nos rendimos, porque estamos peleando en lo que nosotros somos. Tenemos que ser sabios. Tenemos que fortalecernos en la fuerza de nuestro Dios, que está disponible para cada uno de nosotros. Ahí está la palabra y está disponible para nosotros. Y tenemos nosotros que ser sabios y que fortalecernos en la fuerza de nuestro Dios, que no es nuestra fuerza física, es una fuerza espiritual, es una fuerza que nos da vida. Es una fuerza que nos levanta, es una fuerza que nos fortalece para seguir adelante, confiando en Dios. Y cuando pensamos que ya no podemos más, entonces Él hace algo maravilloso en nosotros. ¿Qué hace? Salmo 92:10. Mire lo que dice la palabra del Señor. Mire lo maravilloso que hace en nosotros cuando nosotros pensamos que ya no podemos más. Salmo 92:10. Mire lo que dice la palabra del Señor. La palabra dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las de búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Tú aumentas mis fuerzas como las de búfalo y soy ungido con aceite fresco. El aceite fresco servía para que los escudos de los guerreros resistieran y se resbalaran las flechas y no fuesen dañados. Y nosotros somos ungidos con un aceite fresco para que cuando esos dardos de Satanás lleguen a nuestra vida, no nos dañen, no nos lastimen. Es por eso que la palabra de Dios nos dice que tenemos el escudo de la fe con el cual podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Nuestra fe es nuestro escudo. Nuestra fe es la que nos protege y con ella nos defendemos. Con ella tenemos la victoria porque es una fe que proviene de Jesucristo y nos da la victoria a nosotros. ¿Cómo nos fortalecemos en Dios y en el poder de su fuerza? ¿Cómo? Cuando estamos en comunión con Él, por medio de la oración, la adoración, y cuando escudriñamos la palabra, es decir, cuando buscamos su presencia constantemente. El Señor quiere que entendamos algo importante. Escuche Efesios 6:12. Escuche lo que dice Efesios 6:12. El Señor quiere que aprendamos, que entendamos esto importante. Efesios 6:12. Escucha lo que dice el apóstol Pablo. Pablo dice: no tenemos lucha contra sangre y carne. La lucha no es entre nosotros, pero Satanás se ha encargado de que nosotros nos estemos peleando, de que estemos disgustados. Satanás se ha encargado de que los matrimonios estén peleando, de que los hijos estén peleando, de que las familias estén disolviéndose. De eso se ha encargado el enemigo. Pero la palabra dice: no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Contra quién es la lucha entonces? Dice la palabra: contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Contra quién es el problema? ¿Contra quién debemos de estar peleando? ¿Contra quién debemos de estar ganando?
contra Satanás. Detrás de nuestras batallas diarias hay un enemigo espiritual muy fuerte. Detrás de nuestras batallas diarias hay un enemigo espiritual muy fuerte. Todos los hijos de Dios tenemos a ese enemigo en común. Todos lo tenemos en común. Ese enemigo es Satanás, el cual utiliza las circunstancias, el cual utiliza a las personas, el cual utiliza a los problemas para hacernos caer, a los problemas, a las personas, a las circunstancias, para que nosotros nos derrumbemos, para que nosotros desistamos, para que ya no avancemos en nuestra vida espiritual. Satanás es astuto. Entonces nuestro enemigo no es nuestra esposa o nuestro esposo. Nuestro enemigo no es nuestro vecino. Nuestro enemigo no es nuestra suegra. Nuestro enemigo es Satanás. Y quiere que estemos constantemente peleando. Pero él utiliza todo con el propósito de desanimarnos, para tratar de debilitarnos y destruir nuestra confianza en Dios. Él quiere vernos tirados. Él quiere vernos derrotados. Él quiere vernos en el suelo. Él no quiere que triunfemos. Él no quiere que avancemos. Él no quiere que lea su Biblia. Él no quiere que haga nada para su labor o para su vida espiritual. Él no quiere. Es más, si tiene sueño, es porque le está dando sueño a él, haciéndole piojito por ahí. Tiene sueño. Recordemos que Él usa todo lo que pueda en contra de nuestra vida para hurtar, matar y destruir. Recuérdelo. Es por eso que este día el Señor nos da un segundo consejo. ¿Cuál es el segundo consejo? El segundo consejo es no rendirse, cambiar de posición, cambiar de forma de batalla. ¿De qué forma? Tenemos que saber que todas las batallas necesitan una estrategia para poder conseguir la victoria. Y nosotros, para poder enfrentar las batallas espirituales, necesitamos una estrategia espiritual. Cambiar de forma. Ya no seguir caminando por el mismo camino. Es necesario buscar otra forma para poder crecer en mi vida espiritual. Veamos por medio de la palabra de Dios cuál es esa estrategia que necesitamos para poder ponerla por práctica, para tener la victoria en las batallas que estamos enfrentando diario, de acuerdo a la palabra de Dios. Veamos por medio de esta palabra cuál es la estrategia que necesitamos poner en práctica. Número 1, Mateo 6:6. Número 1, Mateo 6:6. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mateo 6:6. ¿Lo tiene? Dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Escuche, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Número 1. Ya no pelee las batallas en el lugar equivocado. Porque muchos de nosotros estamos peleando las batallas en un lugar equivocado. Muchos cristianos cometemos el error de hacer de la iglesia el campo de batalla. De hacer del templo el campo de batalla. Vamos al templo o venimos al templo a clamar. Venimos al templo a orar. Pero en casa no tenemos tiempo para tener comunión con Dios. Y nada más venimos aquí a pedirle. Venimos aquí a decirle que nos ayude.
pero no tenemos tiempo en el trabajo o en la casa para también ahí pedirle ayuda y pelear nuestras batallas. En casa no oramos, en casa no leemos la Biblia. Tenemos que comprender que el templo no es el lugar para pelear las batallas. Aquí no venimos a pelear las batallas. Los ejércitos no pelean las batallas en los cuarteles, ¿o sí? Un ejército no pelea una batalla dentro del cuartel. Los ejércitos no pelean sus batallas en los hospitales. Los ejércitos pelean sus batallas en el campo de guerra. ¿Y dónde es el campo de guerra? El mundo. Vamos al mundo y peleemos las batallas ahí. Ese es el error que cometemos los cristianos, porque estamos peleando nuestras batallas en el lugar donde debemos de ser sanados, donde debemos de ser fortalecidos, donde debemos de ser edificados y donde nuestro Dios nos da las indicaciones por medio de su palabra para ir a enfrentar las situaciones al mundo, a la calle. Aquí no es el campo de batalla. El campo de batalla es afuera. Aquí nos venimos a fortalecer para salir al campo de batalla. Es necesario pelear nuestras batallas en oración, en clamor, en nuestro hogar, todos los días, no solamente los días de culto de la iglesia, no solamente los domingos o los martes o los miércoles o los sábados. Todos los días es una lucha continua. Tenemos que desarrollar nuestra comunión con Dios en lo íntimo, como lo dice el texto. Entra a tu aposento, cierra la puerta, clama a tu Dios y cuando salgas a la calle, Él te va a recompensar en público, Él te va a dar la victoria, porque estás fortaleciéndote en lo íntimo. Él no deja ser avergonzados. Y cuando vamos a la calle, tenemos la victoria. Porque nos sabemos fortalecer con Él. Número 2. 2 Corintios 10:4. 2 Corintios capítulo 10, versículo 4. Mire lo que dice la palabra de Dios en este pasaje. Dice el apóstol Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de nuestra guerra, donde estamos peleando en el campo de batalla, no son carnales, son espirituales. Son poderosas a través de Dios para la destrucción de fortalezas. Número 2, necesitamos usar las armas adecuadas para enfrentar enemigos espirituales. Ya vimos que las batallas que enfrentamos, a pesar de ser situaciones que podemos ver como los problemas, situaciones que podemos ver como malas actitudes de las personas, ya vimos cómo enfrentar esas batallas, pero algo que debemos saber, que detrás de muchas situaciones hay un enemigo que no podemos ver. Hay un enemigo espiritual. O sea, yo veo una mala actitud, una mala cara, y yo enfrento esa mala actitud, esa mala cara. Y puedo hablar con la persona, ¿por qué me estás haciendo malas caras? Y podemos llegar a un acuerdo y nos podemos arreglar. Pero no vemos al enemigo espiritual. Lo único que nos hace es empezar a hundirnos en pecado poco a poco. Es por eso de que muy poco o de nada sirve enfrentarlo solamente a nivel terrenal o humano, a Satanás, porque no lo vemos. Tenemos que enfrentarlas usando las armas que pueden destruir fortalezas espirituales. Las armas espirituales. Es la única forma de nosotros defendernos de Él. No podemos usar nuestra fuerza física contra Él.
No podemos usar nuestro intelecto contra él, contra Satanás. No podemos. La única forma es usar las armas espirituales que son poderosas en Dios. ¿Cuáles son? La oración, la adoración, la alabanza, la asistencia, la fidelidad, la santidad, el ayuno y muchas más. Y por sobre todo, la fe. Pues la fe en Dios es la que hace que todas esas armas tengan poder. Primera de Juan 5:4. Mire lo que dice. Primera de Juan 5:4. Dice la palabra: porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué hace? Vence al mundo. ¿Ya nació usted de Dios? ¿Cuándo nacimos de Dios? Hoy acabamos de ver un nacimiento. La palabra nos enseña que cuando nosotros somos bautizados y resucitamos del agua, nos levantan del agua, somos resucitados juntamente con Cristo. Nacemos de nuevo. Y la palabra dice, todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. O sea, los que han nacido verdaderamente en Dios, vencen al mundo. Los que no han nacido en Dios, ellos viven sus derrotas, sus tristezas. Satanás los trae como quiere. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria? Nuestra fe. Esa fe maravillosa, que es la que hace que el ayuno, la santidad, la fidelidad, la alabanza, la adoración, la oración, la lectura de la palabra cobre eficacia contra Satanás. La fe es la que hace que nosotros nos fortalezcamos verdaderamente y luchemos y salgamos con la victoria. Pero es necesario nacer de nuevo. Pero es necesario tener la victoria a través de nuestra fe. Hay que luchar con las armas correctas. Número 3. Primera Samuel 17:45. Primera Samuel capítulo 17 versículo 45. ¿Lo tiene? Dice la palabra: entonces dijo David al filisteo. Mire lo que le dijo David a Goliat. Le dijo: tú vienes a mí con espada, tú vienes a mí con lanza, tú vienes a mí con jabalina. Traía 3 cosas. Goliat traía espada, traía lanza y traía una jabalina, aparte del escudo que lo iba cargando otro. Y le dice David: tú vienes a mí con esas 3 armas, que son tus armas de poder, que son tus armas de autoridad, que eres la cabeza de los filisteos militarmente, y que con esa espada, con esa lanza y con esa jabalina me puedes derrotar. Y si me derrotas, nosotros seremos sus siervos. Tú vienes a mí con eso, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Número 3. Nunca olvide quién está con usted peleando sus batallas. Nunca se le olvide quién está acompañándolo. Nunca se le olvide quién está dándole la cobertura para que usted esté ganando las batallas. En este caso venía David nada más con 5 piedras de río, con una honda, pero venía fortalecido porque acababa de ser ungido como rey de Israel. Venía fortalecido porque él venía en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Y luego le dice a Goliat: a quien tú has provocado. Y quien lo provoca a él se mete en problemas. Y Goliat se metió en problemas. Goliat confiaba en su espada, su lanza y su jabalina. No importa el tamaño de nuestro problema.
nosotros podemos enfrentarlo con valentía. Tiene problemas. No importa lo grande que sea el problema. Lo que importa es que nosotros lo enfrentemos con valentía, porque tenemos fe. Y saldremos con la victoria. Porque el problema viene con lanza, viene con espada, viene con jabalina. Pero nosotros vamos en el nombre de Jehová Dios de los ejércitos. Y tenemos la victoria. ¿Por qué enfrentamos las situaciones en el nombre de Jehová o en el nombre del Señor Jesucristo? ¿Por qué? ¿Por qué enfrentamos las situaciones en ese nombre? ¿Qué tiene de peculiar ese nombre? Para que nosotros, cuando enfrentemos una situación, digamos, voy en el nombre del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué no decimos, venimos en el nombre de nuestro apellido? Vengo en el nombre de mi esposo. Y el esposo enojado, cállate, no tengo problema. Filipenses 2, 9 al 10. Filipenses 2 del 9 al 10. ¿Por qué enfrentamos las situaciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué? Filipenses 2 del 9 al 10. Mire lo que dice la palabra del Señor en este pasaje. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. ¿Qué hizo Dios? Lo exaltó hasta lo sumo. ¿A quién? A Cristo. Está hablando de Cristo. Dios lo exaltó hasta lo sumo. La palabra sumo es la suma total. Él lo exalta hasta lo sumo, en su totalidad. Le da todo el poder. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús, ¿qué pase? Se doble toda rodilla de los que están en el cielo. ¿Quién está en el cielo? Los ángeles se doblan ante ese nombre. Moisés, Enoc y Elías, que están en el cielo, se doblan sus rodillas ante ese nombre, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. ¿Quién está en la tierra? Nosotros. ¿Qué debemos hacer? Doblar nuestras rodillas ante ese nombre. Goliat se dobló ante Jehová Dios de los ejércitos. Ese problema que usted tiene se dobla ante ese nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Quién está debajo de la tierra? ¿Quiénes están debajo de la tierra? Pues vamos a decir que están los demonios, porque andan aquí, ¿verdad? Se doblan, no soportan la palabra, porque su nombre es por sobre todo. No es en el nombre del mejor médico. Una disculpa a los médicos. No es en el nombre del mejor abogado. No es en el nombre del hombre más rico de nuestro país. No es en el nombre de ningún título social o académico. El único nombre delante del cual se dobla toda rodilla es el nombre de Jesucristo. Es el único. Y si Jesús está peleando por nosotros, podemos estar seguros que nada ni nadie nos podrá vencer. Tenemos la victoria porque Jesús está peleando nuestras batallas y nosotros tenemos la victoria. Disfrutemos de esa victoria. Hoy el Señor a cada uno de nosotros nos ha hecho un llamado a no rendirnos, sino a fortalecernos en Él, a cambiar nuestra forma de seguir peleando, ya no seguir peleando a nuestra manera,
sino ahora usar la manera de nuestro Señor Jesucristo. Ya no perdernos en la batalla, ahora a la manera de Jehová Dios de los ejércitos. Que muchas de las ocasiones la manera de Jehová, la manera de Dios, la manera de Jesucristo, muchas de las ocasiones parecen ridículas las formas de la pelea. 5 piedras, una quijada de un asno, de un animal, una vara, un golpe en la roca, un grito. Y Dios daba grandes victorias. A veces nos falta un amén. A veces nos falta un gracias, Señor. A veces nos falta algo que dar. Llega Joás con el profeta viejo. Ya se estaba muriendo el profeta. Joás estaba en batalla con el pueblo de Israel. Se le habían acabado las estrategias. Y le dice Joás, vengo por una estrategia, Señor. ¿Qué hago? Estamos en batalla y estamos perdiendo. El profeta le dice, agarra una lanza o una flecha y con tu arco abre esa ventana y lánzala. Y Joás dice, pero es que yo vengo por una estrategia, yo no vengo a, hazlo. Y Joás lanza la flecha por la ventana y dice el profeta, saeta de Jehová dará la victoria. Y le dice el profeta, agarra tus lanzas, tus flechas y golpea la tierra. Dice Joás, es que yo vengo por estrategias, ¿qué hacer? Está bien, golpeó 3 veces o 2 veces parece. Y el profeta le dice, si hubieras golpeado una tercera y una cuarta más, Dios te hubiera dado la victoria para siempre. Pero por cuantas 2 veces golpeaste, nada más tendrás 2 veces la victoria y lo demás será derrota. A veces nos falta un amén. A veces nomás decimos 3 amenes, pero era el cuarto para tener la victoria. No lo hacemos. Y nos quedamos sin estrategia y sin victoria. Y nos quedamos sufriendo más. Y nos quedamos tristes viendo cómo otros disfrutan las victorias en sus batallas. Que Dios le bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Quiero hacer una invitación, un llamado.